8 de noviembre del año 2022. Una fecha que está marcada en rojo en el calendario del mundo porque hay en Estados Unidos elecciones de medio mandato o de medio término que pueden decidir la geopolítica mundial de aquí a un futuro cercano, pero también a un futuro de mediano plazo. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Realpolitik Room y como anticipábamos en la presentación del programa de hoy, vamos a hablar un poco de las implicaciones que puede tener el resultado de estas elecciones de medio mandato que tienen lugar este 8 de noviembre en Estados Unidos. Y para ello, para hablar sobre ello, estamos junto a Walter Formento, quien es director del Centro de Investigaciones de Política y Economía CIEPE y además miembro de Claxo. Bienvenido a Realpolitik Room, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Realmente contento de estar en esta entrevista con vos. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, estamos hablando de que puede haber un punto de inflexión o no, depende de los resultados, y también un poco depende de quién en el fondo manda, ¿no? En Estados Unidos, que es, digamos, los lobbies, ¿no? Pero igualmente, antes de arrancar, quiero presentarte a ti, a la audiencia, este vídeo donde podremos ver al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciando unas palabras. Inflation. You know, we're dealing with it for a whole second. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. The war in Ukraine. And thinking of Iraq because that's where my son died. Because he died. Bueno, varios temas que se juntan ahí en pocos segundos, ¿no? Sobre todo hablan de una cuestión económica de cara a las elecciones y luego también un poco hablan del estado de salud de Joe Biden, quien por ahí menciona que se confunde Ucrania con Irak, luego fundamenta el error en el sentido de que su hijo murió en Irak, cuando en realidad su hijo murió de cáncer en el año 2015, ¿no? Pero en el fondo de todo esto, ¿no? Se habla de inflación y entonces la memoria nos lleva al lugar de Arabia Saudí cuando hace algunas semanas el propio presidente Biden viajó allí al reino para intentar frenar que la OPEP Plus anunciara digamos, un descenso de la producción de petróleo para que no lo agarrara a pie cambiado, digamos, en las elecciones por el tema de los resultados, ¿no? Algo que, bueno, Arabia Saudí se encargó de públicamente, por decirlo coloquialmente, hablando mal y pronto, de prenderlo fuego, ¿no? Diciendo que no podían aceptar esa propuesta que le habían hecho, ¿no? ¿Cuál es la importancia, digamos, en la economía de Estados Unidos estas elecciones, la actual situación y cómo puede influir a partir del 8 de noviembre, Walter? Bueno, Javier, lo primero que hay para decir es que el acuerdo de la OPEP más, es decir, Arabia Saudita, todos los países petroleros más Rusia, que ya tiene sus años, tiene aproximadamente 8 o 10 años, y tuvo su primer puesta en escena cuando realizó una movida muy fuerte contra también los mismos actores del poder financiero global, bajando el barril de petróleo a menos de $20 en aquel entonces. Y hoy el acuerdo de la OPEP más sirve para llevar el precio del barril de petróleo arriba de los $100. Con esta decisión, la OPEP+, que es el gran cartel de producción de petróleo fósil y de hidrocarburos fósiles, tiene una capacidad de impactar estructuralmente sobre el poder financiero global que controla y conduce Davos, el Foro Económico Mundial, la OTAN.
¿Y contra qué va dirigido la decisión de la OPEP más? Va dirigido contra la emisión sin respaldo de la Reserva Federal Norteamericana en manos del capital financiero global, ese unipolarismo financiero globalista, específicamente el BlackRock como el principal fondo financiero de inversión global, es decir, incluso que trasciende la legalidad norteamericana. Entonces, los intereses globalistas que controlan la Reserva Federal desde el 2001 por lo menos, no, desde el 2001 en adelante, han emitido sin respaldo en la economía real más de 25 billones. Entonces, de esa manera han generado una estructural dependencia de todas las naciones respecto del dólar, pero una relación de dependencia estructural. Eso es lo que viene a romper en este momento, en el 2021-2022, la decisión de la OPEP más de elevar el precio del barril de petróleo arriba de $100. Porque arriba de $100, la OPEP más, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, porque son las estructuras que respaldan la decisión de la OPEP más, tiene la capacidad de forzar a la Reserva Federal a una situación donde si no retrocede, si no se disciplina, si no toma en consideración al resto del mundo, es muy probable que entre en una caída precipitada, desordenada, donde primero que todo va a arrastrar a la Unión Europea. Pero no solamente a la Unión Europea, va a arrastrar la capacidad de seguir apropiándose de ganancia sobre la economía real a partir de la emisión de dinero ficticio, de dinero que emite, porque, porque tiene la OTAN, porque controla la Reserva Federal, porque tiene la maquinita para emitir, y a partir de ahí se beneficiaba de la riqueza producida por el mundo una pequeña oligarquía que es esa que se reúne en Davos todos los años. Entonces, lo que hace la OPEP más, lo que hace el multipolarismo es tomar una decisión porque considera que se encuentra en un momento con todas las capacidades para hacerlo, para poner en jaque esta capacidad de guerra financiera que tiene la Reserva Federal o que tiene Davos y el globalismo unipolar a través de Davos para llevar una guerra financiera en todo el terreno, donde yo te podría incluso afirmar que el principal destinatario, el principal objetivo que se debilita cuando la Reserva Federal hoy emite sin respaldo es la Unión Europea. Alemania, Francia, Italia como núcleo y corazón es el gran objetivo que debilita, golpea y casi destruye. Walter, a propósito, ¿no? Que hablas de que esto está golpeando a la Unión Europea. Bueno, tenemos también en el actual contexto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que hizo que definitivamente Alemania se quedara sin ningún, digamos, sin una posibilidad de continuar siendo ese hub energético que era, ¿no? Porque, bueno, le compraba gas a Rusia, luego lo revendía, además tenía energía barata para su industria. Hay un proceso de desindustrialización bastante grave en Alemania, ¿no? Teniendo en cuenta además que Alemania es considerada la locomotora, digamos, de la economía de la Unión Europea, ¿no? Entonces, parece que, bueno, hay como un despertar allí en la Unión Europea. Se han quejado tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el canciller alemán Olaf Scholz, de lo que está haciendo Estados Unidos, porque dicen, bueno, tenemos ahora que pagar
un gas que cuesta 4 veces más caro de lo que lo pagan los industriales de Estados Unidos, pero a su vez un 40% más caro de lo que le pagábamos a Rusia. Y ante esta situación ellos dijeron que estaban dispuestos a lanzar contramedidas o contra sanciones, ¿no? Contra Estados Unidos. Y bueno, en este contexto, además, en un contexto en que se da el Congreso del Partido Comunista Chino que refrenda a Xi Jinping en el poder y refrenda las políticas global, se podría decir, de geopolítica que viene haciendo él en estos últimos tiempos. Y vemos que, bueno, no es por casualidad seguramente que Olaf Scholz visita a precisamente Pekín, ¿no? Sale una publicación, por ejemplo, aquí en el Financial Times que dice que Alemania lucha con su dependencia de China. De hecho, se anuncia además que han viajado muchos empresarios. La idea era que viajaran 100 empresarios alemanes, terminaron viajando algo así como 20, ¿no? Un poco menos tal vez. Pero la cuestión es que bueno, se enfrentan a esta situación, se vienen las elecciones en Estados Unidos y hay ahí como una ruleta, ¿no? Que está girando y que no se sabe muy bien dónde va a caer la bola y en qué puede derivar todo esto, ¿no? Claro, Javier, a mi modo de ver, lo que nosotros tenemos con la visita de la delegación que acompaña a Olaf Scholz, que en este caso Alemania expresa la economía de la Unión Europea, pero también una economía que tiene ramificaciones euroasiáticas. Solo el desembarco de la OTAN en el 2014 en Ucrania debilitó y dividió esa Unión Económica Euroasiática, cuyo primer motor estratégico fue Alemania, Alemania, Francia, Italia, pero el principal motor dentro de estos tres era Alemania, muy vinculado con China, que es su principal mercado de destino, apoyada en Rusia, pero se estaba desarrollando y consolidando todo un nuevo actor económico donde la Unión Europea, con Alemania, Francia e Italia a la cabeza, incluida España, con sus industrias estratégicas, pero nadie la nombra, pero tiene un lugar, no son tres, sino como mínimo cuatro, tenía un lugar en la nueva economía multipolar en ascenso que para ese entonces tenía todas las grandes transnacionales globales asentadas en Hong Kong, Shanghái. Entonces, con el desembarco de la OTAN en Ucrania en el 2014, a partir del Maidán, el golpe de Estado, el forzamiento de la caída de Yanukovych para poder imponer su propio presidente, la OTAN y Davos, lo que inició principalmente no fue una ofensiva contra Rusia, contra China, contra la línea, sino que lo que primero realizó fue una ofensiva estructural contra Alemania, Francia, Italia y principalmente contra Alemania. La fue debilitando, no la terminó de debilitar y hoy lo que tenemos, a partir de que la OTAN, Davos y la gran oligarquía financiera global tiene que chocar con todos los actores multipolares que se le presenten, que la OTAN no solamente tiene que disciplinar a Alemania, Francia e Italia, sino también tiene que disciplinar a China, que no puede hacerlo, y tampoco está pudiendo lograr disciplinar a Rusia, que lejos está de perder terreno en Ucrania y más vale estaríamos asistiendo a un lento avance y consolidado avance de Rusia en Ucrania en su enfrentamiento estratégico contra la OTAN, ¿no? Entonces, esta es la circunstancia que, de alguna manera, el viaje de la comitiva que acompaña a Scholz, con todas las presiones que hubo para que no se hiciera el viaje, esa comitiva, que si bien no cuenta con todos los empresarios que tendrían que haber viajado, sí muestra que Alemania, Francia e Italia, y particularmente en su principal locomotora, mantiene la decisión intacta de seguir avanzando en términos de la articulación de su economía real con la nueva
locomotora de la economía real, que es China, Rusia, India, es decir, los BRICS. Es decir, Alemania, Francia e Italia avanzan intentando consolidar su articulación estructural con el multipolarismo, con la nueva economía multipolar y de alguna manera tensando esa relación de subordinación que le propone la OTAN, Davos y los grandes fondos financieros de inversión global. Una subordinación que, en definitiva, a los únicos que perjudica es al ciudadano de a pie, ¿no? Porque ya sabemos muy bien las élites políticas, cómo terminan luego de cosas por el estilo, ¿no? Hay lo que, por ejemplo, en España se conoce coloquialmente como puertas giratorias, ¿no? Lo cual quiere decir que una vez que los políticos, los líderes dejan el poder, tienen un puesto asegurado, un puesto alto directivo asegurado en determinadas empresas, ¿no? Que viene a ser como una devolución de favores de cuando ellos estaban en el poder y tomaron determinadas decisiones, ¿no? Pero me parece interesante ahora presentarte, antes de seguir, una apreciación que hace el presidente ruso. Sí, dime algo, No, Walter. no, no. Es cierto que la OTAN está haciendo esa movida, Davos está haciendo esa movida para asfixiar a Alemania, Francia e Italia, es decir, a la Unión Europea, que tiene su principal destino económico en el multipolarismo, en China, pero este viaje demuestra que no han logrado aún disciplinarlo y no solamente, y además demuestra que no solamente están perjudicando al pueblo de la Unión Europea, sino que también están afectando a los sectores del gran empresariado económico de la Unión Europea, que de todos modos avanzó en la consolidación de este viaje, que aunque no fueron los 100 grandes empresarios, hay presentes aproximadamente entre 20 y 30, es decir, el hecho se ha producido, vamos a ver cómo termina, pero es mucho más importante que hayan ido, aunque sean pocos, de alto calibre, pero pocos, es mucho más importante ese dato a los que no fueron. Es decir, porque esto quiere decir que no solamente el pueblo de la Unión Europea está vivo, sino que también los sectores industriales de la economía real de la Unión Europea no están dispuestos a suicidarse en ese falso paraíso económico e ideológico que le plantea la OTAN, que le plantea Davos y que le plantean las grandes transnacionales de la timba financiera, de la emisión sin respaldo. Mira, aquí te voy a presentar, a ti y a la audiencia, Walter, un vídeo sobre Putin que le habla, se dirige directamente al pueblo europeo. Нашего послания рядовым гражданам западных стран и Соединенных Штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное. Боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе. Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия ваш друг. Rusia es su amigo, le dicen. Este mensaje lo envió tanto a los ciudadanos de Europa como a los de Estados Unidos, pero ahora también quiero presentarles otro vídeo. Vamos a verlo. Говорит у папы: папа, почему так холодно? А он говорит: потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Eso que veíamos es como un chiste que hizo, una broma que hizo Putin, ¿no? Ahí en ese club de debates Valdai que tuvo lugar días pasados en las inmediaciones de Moscú, pero esto en el fondo es una realidad lo que expresa, ¿no? Y lo que grafica es lo que está sucediendo. En realidad, como la principal economía que está siendo afectada de manera estructural y las principales vidas que están sufriendo en términos del impacto económico que tiene la guerra,
no es solamente el pueblo ucraniano y Rusia que son de alguna manera los que están directamente implicados en este conflicto, donde tiene como actor principal de la guerra a la OTAN y a la estructura de mercenarios que es de alguna manera lo que se corresponde con el 70% de la fuerza que usa la OTAN en Ucrania, sino que el otro actor que sufre esa guerra económica, que es el segundo aspecto a tener en cuenta en esta guerra, es decir, la guerra económica, es todo el pueblo europeo, de la Unión Europea. Sufren todos los pueblos en el mundo, pero muy particularmente el pueblo de la Unión Europea, donde es muy lícito reflexionar y pensar que uno de los grandes objetivos de la OTAN cuando promovió y lanzó esta guerra a partir de Ucrania, y no fue a partir de Kazajistán porque la desactivaron antes, en enero, uno de los principales objetivos, sino el principal, digamos, el principal objetivo de la OTAN es disciplinar, subordinar a la Unión Europea, al pueblo europeo, porque nadie va a pensar que la OTAN está en condiciones de resolver un conflicto militar de modo rápido, fácil, inmediato, en su confrontación contra Rusia, China, la India, Vietnam, Pakistán, es decir, todos los actores que componen hoy la Unión Económica Euroasiática y el multipolarismo. Por lo tanto, están muy acertados todos aquellos que vienen reflexionando acerca de que si hay un primer objetivo que tiene la OTAN cuando lanza la intervención en Ucrania y luego la guerra contra Rusia, es particularmente perjudicar, subordinar, debilitar, para después de alguna manera instrumentar a la Unión Europea. Y por eso el segundo mensaje es tan claro como diciéndole, el pueblo de la Unión Europea es el que principalmente sufre y la principal arma que tiene el pueblo de la Unión Europea contra la gran arma de la OTAN contra la Unión Europea, que es la inflación, que es una inflación alta y acelerada, que es el principal resultado de la emisión sin respaldo, porque la emisión de la Reserva Federal sin respaldo tiene dos destinatarios principales, el pueblo de la Unión Europea y muy particularmente el pueblo de Estados Unidos. Y los únicos beneficiarios es la alta oligarquía financiera global con centro en la City financiera de Hong Kong y al mando del BlackRock, de Soros, de Rothschild, ¿no? y de Larry Fink. Pero digo, es muy claro y muy gráfico Putin y se nota que tiene como objetivo tener como destinatario de sus palabras al pueblo de la Unión Europea y al pueblo de Estados Unidos. Walter, muchísimas gracias por tu participación este día en Realpolitik Room. Javier, gracias a vos. Nos estamos viendo.